Bienvenidos al tema de apendicitis aguda. Al término del capítulo, el alumno será capaz de identificar el cuadro clínico clásico en el adulto joven, en el anciano, en la embarazada y en el niño. Asimismo, realizará un manejo preoperatorio íntegro de acuerdo a sus comorbilidades para llevarlo a una cirugía segura. La importancia del tema radica en que es una de las patologías quirúrgicas muy frecuentes del servicio de urgencias y en algunas ocasiones llega a tener una presentación clínica tan atípica y compleja que no solo retrasa el diagnóstico, sino por consecuencia también el tratamiento definitivo. Vaya pensando en un par de argumentos más sobre la importancia del tema para analizarlo durante la clase. Definiendo, apendicitis se refiere a la inflamación del apéndice secal o vermiforme y es aguda porque clásicamente tiene menos de 72 horas desde su inicio hasta la hora en que se presentan al servicio de urgencias. Apéndice tiene género masculino y apendicitis género femenino. Así decimos, el apéndice secal es el causante de la apendicitis aguda. Probablemente también nos estamos refiriendo al vestigio de un órgano que en el pasado tenía una importancia capital. Ya que no poseemos ni mucha velocidad, ni garras, ni dientes grandes ni filosos, nos hace pensar que en el pasado nuestros ancestros fueron carroñeros. Esto es, que se alimentaban de restos de alimento que dejaban otros animales más grandes y que para cuando los consumían ya tenían cierto grado de putrefacción. Y quizá de ahí la importancia de fabricar inmunoglobulina, sobre todo la de tipo A. Pero como esto ha cambiado desde hace miles de años, el órgano está prácticamente por desaparecer. Hablando del presente, los microorganismos aislados en la apendicitis aguda son Escherichia coli y Bacteroides fragilis, pero no por ello se consideran los agentes causales, ya que la teoría más aceptada es la obstrucción del lumen intestinal, ya que soporta cantidades tan pequeñitas como 0.1 mililitros dentro de la luz. Al haber una obstrucción, aumenta el tamaño, se distiende. Esa distensión produce disminución del calibre de los vasos que irrigan el apéndice, causando la necrosis, la perforación y la peritonitis secundaria. Si esta es la presentación aguda, ¿entonces existe apendicitis crónica? La respuesta es sí, aunque el término se refiere más a un resultado histopatológico en el que predominan los fibroblastos y los macrófagos, que a una presentación clínica como tal. En la realidad es muy difícil demostrar que un paciente con dolor crónico se debe realmente a episodios de apendicitis que evolucionan a la cronicidad, aunque esto podría cambiar con los nuevos protocolos de una forma de manejo raro de la apendicitis aguda únicamente con antibióticos y vigilancia. Una alternativa que yo no recomiendo debido a que el 10% de esos pacientes necesitarán de una cirugía en ese internamiento y hasta un 30% necesitarán cirugía dentro de los 4.2 a 7 meses posteriores. Por lo tanto, podría ser que en el futuro sí haya más presentaciones clínicas de apendicitis crónica. Pero recalco que es un manejo que por lo pronto no recomiendo, ya que no hay certeza sobre las personas que es seguro y las que no manejar solo con antibiótico. La probabilidad de que un hombre padezca apendicitis aguda es del 12% y más del doble en la mujer, 25%. La incidencia anual promedio es de 10 pacientes por cada 10,000 habitantes. La presencia de dolor en apendicitis aguda es lo más característico, haciendo que prácticamente sea anecdótico que un paciente no presente dolor, como también lo es su migración, teniendo 3 posibilidades. Si el dolor empieza en epigastrio, podría emigrar a la región periumbilical y de ahí pasar a fosa ilíaca derecha, o bien desde epigastrio directamente a fosa ilíaca derecha. Otra posibilidad es que iniciara en región periumbilical y de ahí se fuera a la fosa ilíaca. Esta migración o irradiación del dolor podría llevarse de 6 a 24 horas desde que aparece el primer síntoma. Y a pesar de que los estudios confirman su presencia en más del 50%, cuando este está presente tiene una importancia capital para el diagnóstico de apendicitis aguda. Ahora observe y analice la siguiente tabla. Se trata de los principales signos y síntomas, incluyendo leucocitosis en el adulto joven, el adulto mayor, la embarazada y los niños, representado por porcentajes extraídos de diferentes artículos con la única finalidad de comprender la presentación clínica tan variada que tiene la apendicitis aguda.
Intente realizar un análisis y formular sus propios juicios a partir de los datos presentados. Entre más oraciones forme respecto a la tabla, mayor será la comprensión de su tan variada presentación. Veamos algunos ejemplos. El porcentaje de dolor en fosa ilíaca derecha cae 30% si comparamos al adulto joven con el adulto mayor. La anorexia es uno de los signos y síntomas más frecuentes. Para investigarla bastaría con hacer la pregunta: si le diéramos de comer la comida que más le gusta en este momento, ¿se la comería? Si la respuesta es sí, se dice que está ausente la anorexia. Si la respuesta es no, se toma como positivo. Las náuseas son muy frecuentes, pero es muy difícil de evaluarlo en el niño, ya que es difícil preguntarle si tiene ganas de vomitar. Sin embargo, el vómito sí alcanza altos porcentajes. La diarrea es casi anecdótica en el adulto joven y es más frecuente en el niño, sobre todo a edades más tempranas. Un signo por demás inespecífico porque imaginen un niño sin diarrea. Es prácticamente imposible. La fiebre es más frecuente en niños, sobre todo a edades más tempranas, haciéndolo prácticamente ocasional en el adulto joven. La distensión es más frecuente en niños y es muy difícil de evaluar en mujeres embarazadas, por obvias razones, mientras que en el adulto joven es prácticamente ocasional. La disuria aparece en apenas un 15% de los adultos jóvenes, pudiendo coexistir infección de vías urinarias y apendicitis en ese mismo porcentaje. Obviamente va a ser muy difícil de evaluarlo en niños, sobre todo a edades tempranas, y lo mismo sucede con la leucocitosis. Es muy difícil evaluar a mujeres embarazadas debido a que hasta 16.000 de leucos podría considerarse normal. Y como puede observar, la leucocitosis está presente en apenas el 80% de los niños y del adulto joven, pero cae drásticamente en el adulto mayor. Por lo tanto, solamente 1 de cada 2 pacientes presentará leucocitosis, haciendo muy difícil el diagnóstico en este grupo de edad, debido a que podrían presentar la mayoría de los signos y síntomas, pero muy disminuidos en intensidad y en frecuencia. Pause un momento el video y formule por lo menos 2 frases producto de ese análisis. Les serán de mucha ayuda durante la clase. Así como la presentación clínica de apendicitis es tan variada, también existe una amplia variedad de técnicas de exploración física. Solo mencionaremos las principales. Punto de McBurney, que es la unión del tercio medio con el tercio externo. Si formáramos una línea imaginaria que fuera de la cicatriz umbilical a la cresta ilíaca anterosuperior. Al oprimir en este punto encontramos el sitio de mayor intensidad de dolor. Sería bueno que, ya que comprimimos en esa área, buscáramos la presencia de plastrón, sí, el plastrón apendicular. Es de esperarse que en mujeres embarazadas el punto de dolor cambie de la fosa ilíaca hasta prácticamente subcostal derecha, dependiendo de las semanas que lleve el embarazo. Con el único afán de ganarnos la confianza del paciente, debemos de iniciar la exploración siempre del lugar más distal al dolor para irnos acercando progresivamente. Precisamente el signo de Robson o dolor contralateral consiste en comprimir la fosa ilíaca izquierda y, al hacerlo, deberá repercutir el dolor en la fosa ilíaca derecha, el sitio de la apéndice inflamada. El signo de von Blumberg o rebote positivo en fosa ilíaca derecha se explora utilizando como referencia el punto de McBurney, solo que ahora se observará la reacción del paciente. Cuando comprimimos duele, pero cuando se suelta, duele mucho más, manifestado por una fase de angustia o de dolor muy fuerte. En cambio, el signo de Sommer, que es raro observarlo tan marcado, solo si el apéndice es de posición anterior o pélvica, y consiste en percibir esa diferencia de la tensión de los músculos abdominales. Solo está tenso, resistente o más duro del lado donde se encuentra el apéndice inflamado, es decir, del derecho. El signo del SOAP solo se busca cuando el diagnóstico es confuso. En algunas ocasiones, solo poner el paciente en decúbito lateral izquierdo ya es molesto por el dolor que le produce al paciente, pero si soporta, habla de lo leve o inespecífico del dolor, y en ese caso
hiperextendemos hacia atrás la extremidad, produciendo la elongación del músculo psoas, que en caso de que el apéndice lo hubiera irritado, este causará mucho dolor abdominal. Es de esperarse que la posición retrocecal del apéndice inflamada hagan más florido esta maniobra o signo, y que curiosamente con las otras maniobras es muy difícil de identificar. El signo del obturador se considera positivo si al elevar la extremidad aplicamos un giro externo y causa dolor, y se produce cuando el apéndice inflamada irrita directamente al músculo del mismo nombre. El signo de talopercusión queda evidente cuando se produce dolor en fosa ilíaca derecha al percutir con el puño cerrado en el talón. Es un signo indirecto de irritación peritoneal. Al igual que el signo de Dunphy, se le pide al paciente que tosa un poco con la intención de encontrar el sitio con la mayor intensidad del dolor y señalará la fosa ilíaca derecha. A todos estos signos descritos es pertinente nombrarlos maniobras apendiculares, debido a que es un conjunto de movimientos secuenciados que, de no reproducirse en las dimensiones exactas, podríamos obtener diferentes resultados. Algunas consideraciones sobre los signos o maniobras apendiculares son las siguientes. En primer lugar, evitar el uso de epónimos en la medida de lo posible, intentar sustituirlo por su nombre más genérico, en especial porque no siempre se hace honor a quien honor merece, como pasa con la fascitis necrosante que describe Wilson en 1952, en lugar del más popular y conocido síndrome de Fournier, que lo describe en 1983, pero en América Joseph Jones lo describió 12 años antes. Otra razón es la ambigüedad de significados. Por ejemplo, la enfermedad de Payet del hueso nada tiene que ver con la enfermedad de Payet como una variedad de cáncer mamario. Lo mismo sucede con la enfermedad de Cushing, que es el resultado de los elevados niveles de cortisol en sangre, por cualquiera de las diferentes causas. Mientras que la TREA de Cushing se refiere a hipertensión arterial, bradicardia y depresión respiratoria. Las úlceras de Cushing no tienen nada que ver con lo anterior y se refiere a una úlcera sangrante por cirugía o traumatismo cráneoencefálico severo. Y otras razones que son demasiados como para aprendérselos todos. Aquí lograron reunir solamente 40 de los más destacados signos y síntomas o maniobras apendiculares. Sin embargo, en el gremio médico se calcula que habrá unos 9.000 a 10.000 epónimos diferentes y cada año se van agregando unos nuevos, lo cual hace imposible de memorizar hasta para cerebros más privilegiados. Y no intente memorizarlos. De cualquier forma, siempre encontrará médicos que hacen alarde y presunción de su capacidad de retención. Sin embargo, lo más importante es cómo procesamos los datos obtenidos. Las manifestaciones cardinales en el adulto joven son la migración del dolor, la presencia de dolor en fosa ilíaca derecha específicamente, y claro está, los signos de respuesta inflamatoria sistémica, entre ellos la leucocitosis con neutrofilia, aunado a la anorexia transitoria, la irritación peritoneal, la hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, rebote positivo, defensa y rigidez muscular ipsilateral, darán en conjunto el diagnóstico más asertivo. Debemos de considerar una prueba inmunológica de embarazo en toda mujer en edad fértil con amenorrea y dolor abdominal en cuadrante derecho, sobre todo si tiene náuseas, vómito, anorexia, fiebre y taquicardia. Además, debe considerar la variación en los resultados producto de los cambios fisiopatológicos propios del embarazo. Por ejemplo, que el punto de McBurney ya no esté en la unión del tercio medio con el externo, sino esté en hipocondrio muy pegado a la costilla, sobre todo en etapas avanzadas del embarazo. Mientras tanto, en los niños, la edad de mayor incidencia es de los 6 a los 10 años de vida y tiene una relación de 2 a 1 en comparación a las mujeres. La mortalidad es mayor en los neonatos y en los lactantes por obvias razones. Generalmente van a meter a cirugía a un paciente cuando está muy complicado y que es muy evidente los signos y síntomas de apendicitis. En los lactantes iniciar con diarrea es algo habitual. El dolor abdominal difuso y después localizarse con mayor intensidad en cuadrante inferior derecho, acompañado de náusea o vómito y fiebre, en ese orden. Y si le sumamos las dificultades para franquear las barreras de comunicación,
como podrían ser el lenguaje y el miedo natural del niño a esa edad, nos obligan a buscar herramientas y estrategias para poder lograr una mejor comunicación y con ello un diagnóstico más asertivo. Les sugiero empezar por ganarse la confianza del niño, distrayendo su atención hacia los temas de mayor interés del infante, por ejemplo, Superman, el Hombre Araña, Elsa y Anna de Frozen, etc. Es probable que encuentre alguna figura alusiva en el vestuario o bien pregúnteselo al familiar más cercano. Al lograr establecer ese contacto y diálogo, procure mantener la mirada horizontal, es decir, que el niño no le vea hacia arriba, ya que podría interpretarlo como un peligro o amenaza. Sé que es más arte que ciencia, pero intente llevar al niño a juegos de contacto donde la exploración física sea parte del juego. Entre más confianza le tenga el niño, mejores datos obtendrá, pero recuerde que al final usted debe de tomar una decisión con lo poco o mucho que haya aportado o conseguido. Los estudios de laboratorio y gabinete en el adulto joven son citometría hemática, examen general de orina, una prueba inmunológica de embarazo en las mujeres, tiempos de coagulación. En el adulto mayor, agregar una química sanguínea. Dentro de la citometría hemática podemos encontrar leucocitosis de 12.000 o más en el 80% de los casos. El examen general de orina puede revelar una infección de vías urinarias si se encuentran más de 20 leucos por campos y además nitritos o bacterias en la orina. Se podría agregar una radiografía de abdomen o un ultrasonido apendicular, pero no son indispensables para el diagnóstico. En niños, la citometría hemática habitualmente reporta más de 16.000. El examen general de orina puede revelar una infección de vías urinarias. Un ultrasonido puede ser de mucha ayuda, con el inconveniente que pudiera ser que el niño no permita que le realicen el ultrasonido. Los tiempos de coagulación son indispensables y en el embarazo un ultrasonido puede ser de mucha ayuda. La mayoría de datos que aporta la radiografía simple de abdomen en la apendicitis aguda son indirectos e inespecíficos. En el pasado se encontraban más de una decena de signos que podríamos atribuir a apendicitis, entre los cuales está cierta disminución del aire en el tracto intestinal, como consecuencia de los vómitos y de la anorexia, asa centinela, presencia de asa dilatada en el cuadrante inferior derecho, una escoliosis lumbar con desviación hacia la derecha, estiramiento de psoas y músculos paraespinales, borramiento de la línea grasa del músculo psoas, aire en el apéndice, el apendicolito calcificado en fosa ilíaca derecha que está presente en menos del 1%, pérdida de los planos grasos, imagen en vidrio despulido, etc. Y esto era especialmente cierto debido a que no se contaba con tantos recursos como hoy en día, por ejemplo, el ultrasonido, en el que podríamos encontrar desde dolor al momento de pasar el transductor por fosa ilíaca derecha hasta imagen de diana del tiro al blanco, donde el diámetro mayor debe de ser de 7 milímetros por lo menos, pasando por el apendicolito, que es una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior que tiene un alto valor predictivo positivo, aumento del diámetro apendicular y una pared desestructurada producto de la obstrucción de su luz, aumento de la ecogenicidad de la grasa mesentérica, líquido libre periapendicular y adenopatías regionales. Puede observarse también pérdida del contorno del apéndice como signo de perforación y allí mismo la presencia de un plastrón apendicular que en el centro o a un lado podría contener un absceso, que sería difícil de identificar en caso de que hubiera gas en el intestino adyacente. Recuerde muy bien esta frase porque nunca pedimos una tomografía axial computarizada cuando sospechamos de apendicitis aguda. Es más bien justamente porque no logramos integrar un diagnóstico de apendicitis que la solicitamos, ya que podría haber patologías como podría ser un aneurisma, enfermedad diverticular o tumores que podrían necesitar una cirugía mejor planeada. Los hallazgos que podríamos encontrar en caso de apendicitis es un apéndice con un diámetro mayor de 6 milímetros. Si utilizáramos medio de contraste, demostrar la pared engrosada con un realce circunferencial, una ausencia de contraste oral en la luz apendicular en caso de que el fecalito estuviera obstruyendo su luz. Visualizar uno o varios apendicolitos sería también una posibilidad, o bien la presencia de cambios inflamatorios en la grasa periapendicular,
burbuja de gas extraluminal, colecciones líquidas o presencia de adenopatía, iliocecales o periapendiculares. La escala del Dr. Alfredo Alvarado, y que hoy lleva su nombre, se desarrolló en 1986. Inicialmente fue pensada para incluir solo mujeres embarazadas con alta sospecha de apendicitis aguda, y posteriormente fue modificada para incluir a la población general. Consta de 3 secciones principales: síntomas, signos y laboratorio, cada uno con un punto, excepto el dolor en fosa ilíaca derecha y la leucocitosis, que equivalen a 2 puntos cada uno, para una puntuación máxima de 10 puntos, donde bajo riesgo es de 0 a 4 puntos, con una baja probabilidad de que sea apéndice. Un riesgo intermedio es de 5 a 6 puntos, donde hay una probabilidad intermedia. Requiere de valoraciones seriadas, tanto clínicas como de laboratorio, probablemente ultrasonido y, si se necesita, tomografía. Cuando encontramos un riesgo alto es de 7 a 10 puntos. Se sugiere fuertemente realizar una apendicectomía a la brevedad posible. La escala de Alvarado tiene una sensibilidad del 97%, pero una especificidad muy baja de apenas del 27%. La escala de Ripasa es un acrónimo y toma su nombre del hospital donde se realizó el estudio, Raya Isteri Pengiran Anak Saleha, en Brunei, Asia, y consta de datos generales del paciente, como son el género, síntomas, signos y laboratorio. Es en muchos sentidos muy similar a la escala de Alvarado, por lo menos en la sensibilidad y en la especificidad. La puntuación obtenida se divide en 4 grupos: improbable, menos de 5 puntos, probabilidad baja de 5 a 7, alta probabilidad de 7.5 a 11 y muy alta 12 puntos. La escala de Ripasa, elaborada en el 2010, no ha demostrado ser superior a la escala de Alvarado. Además, tiene el inconveniente de que fue hecho en población asiática. Faltaría ver los resultados en América Latina. Es curioso observar que hayan otorgado un punto al hecho de ser extranjero, y es que en su hospital sí atienden este tipo de pacientes. La escala de Ayr toma su nombre del acrónimo Appendicitis Inflammatory Response, creado en Suecia en el 2008. Igual consta de síntomas, signos y datos de laboratorio, pero tiene una sensibilidad de 81% con una especificidad de 89.5. Claramente muestra ser superior a la escala de Alvarado y a la escala de Ripasa, ya que realiza un mejor tamizaje, reduciendo así las cirugías innecesarias. La puntuación obtenida la divide en 3 grupos: probabilidad baja, media o alta. De 0 a 4 puntos corresponde a una probabilidad baja. Está indicado manejo ambulatorio si es que no hay ataque al estado general. En la probabilidad media de 5 a 8 puntos, se recomienda hospitalizar al paciente con evaluaciones clínicas periódicas, estudios de gabinete si fuera necesario, como ultrasonido, tomografía o incluso laparoscopía diagnóstica según los protocolos de cada hospital. En alta probabilidad es de 9 a 12 puntos. La exploración quirúrgica es fuertemente recomendada. La evidencia muestra que la escala de Ayr es superior a la escala de Ripasa y a la de Alvarado, sobre todo porque disminuye el número de cirugías innecesarias. El diagnóstico diferencial de apendicitis son múltiples y muy variadas, desde una obstrucción intestinal, intususcepción, pasando por una colecistitis aguda o pancreatitis, sobre todo en mujeres embarazadas, embarazo ectópico, ruptura folicular, quiste de ovario, salpingitis, ileitis, incluso enfermedad diverticular o neoplasias. El tratamiento de la apendicitis aguda es siempre quirúrgico. Al inicio del capítulo se analizaba los pormenores del manejo con antibiótico y cirugía diferida. Se comentó que hasta un 10% de ellos no responderán y requerirán de cirugía urgente, y hasta un 30% necesitarán dentro de los primeros 4 a 7 meses por recidiva del cuadro agudo. Y sin duda, este protocolo tendrá su utilidad sobre todo en comunidades apartadas donde no existe el personal quirúrgico calificado para realizar dichos procedimientos. Sin embargo, de allí en fuera, todo paciente con apendicitis agudo deberá ser evaluado por el cirujano para valorar si amerita o no un procedimiento quirúrgico en este internamiento. En ancianos, el procedimiento quirúrgico se retrasa por una falta de diagnóstico, muy probablemente por una respuesta inflamatoria muy debilitada,
El estudiante de medicina, sobre todo en el área quirúrgica, deberá ser consciente de que todos los signos y síntomas que se presentan en el paciente adulto joven estarán muy debilitados en el paciente anciano. Y aún en cantidades muy pequeñas, tanto en variedad como en intensidad, deberán ser analizados cuidadosamente. Aún así, seguirá ocurriendo muy ocasionalmente que ingresa un paciente anciano con dolor abdominal en estudio al área de hospitalización y después de 7 a 15 días resulta ser un absceso apendicular. Y lo mismo sucede en niños. Al no obtener una buena semiología del padecimiento actual, debido a las barreras de comunicación se retrasa el diagnóstico y por lo tanto también el procedimiento quirúrgico. Las presentaciones atípicas o poco comunes pueden ser motivo de retraso en el procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, una localización retrocecal es muy difícil que dé manifestaciones abdominales floridas. Más bien podría llegar a confundirse con una infección de vías urinarias y hasta en el 15% de los casos pueden coexistir ambas patologías, apendicitis e infección de vías urinarias. Debido a todas estas dificultades técnicas que se tienen para tener una asertividad diagnóstica de una apendicitis aguda, se prefiere orientar la brújula hacia un récord de 15% de apendicectomías blancas. Esto quiere decir que en la filosofía actual del cirujano es preferible tener una cirugía de más que tener un paciente complicado porque no se ha operado. Por lo tanto, este rango de 15% de apendicectomías blancas nos sirve para evaluar la buena praxis. Si un residente o un profesional de la salud tiene más del 15%, esto quiere decir que se está apresurando con el procedimiento quirúrgico. En cambio, si tiene menos del 15%, significa que está esperando hasta que el paciente tiene manifestaciones floridas y que muy probablemente está operando mucho paciente complicado. El tratamiento inicial consiste en mejorar condiciones. Hay que hidratar al paciente de 35 a 60 mililitros por kilo por hora. No es común que vengan tan deshidratados, a menos que tengan otras patologías agregadas. Corregir los índices de coagulación. Si son más de 1.5, transfundir plasma. Hay que utilizar la menor dosis, que sería de 10 por kilo, serían 750 mililitros, y como cada bolsa de plasma en nuestra unidad contiene 150 mililitros, aproximadamente vamos a pasar 5 plasmas 2 horas antes de la cirugía. Hay que transfundirlo en caso de que tuviera anemia severa. También debemos corregir algún otro trastorno específico como hipertensión, hiperglucemia, cetoacidosis o alguna otra patología agregada, como insuficiencia renal, por ejemplo. Si no hay trastorno del potasio, la solución Harman sería la más adecuada. En caso de haberlo, solución salina. Recuerde evitar el analgésico y el antibiótico hasta que lo valore el cirujano, debido a que se cree que podría llegar a enmascarar el cuadro clínico. Pero una vez que ha sido evaluado, está ampliamente recomendado indicar profilaxis antimicrobiana, la cual consiste en cefalosporinas de segunda generación como son cefotaxima o cefazolina, 2 gramos intravenoso al inducir anestesia. El analgésico ketorolaco 30 miligramos IV cada 6 horas por 5 días antes de empezar el procedimiento quirúrgico, ya que se cree que disminuye el dolor posoperatorio. Recuerde, si va a tener que hacer transfusiones de plasma, plaquetas o sangre, debe indicar 2 accesos venosos periféricos y solo en casos de gravedad, catéter venoso central y sonda urinaria. No debemos utilizar sonda nasogástrica a menos que esté bien justificada, por ejemplo, vómitos, distensión importante o bien si faltara ayuno, en cuyo caso deberemos agregar omeprazol 40 miligramos IV cada 24 horas y metoclopramida 10 miligramos IV cada 8 horas, y si fuera necesario, podemos realizar un lavado gástrico. Es indispensable dejar en las indicaciones ayuno, preparar para cirugía, vendaje de extremidades inferiores, pasar a quirófano en cuanto se solicite, y la tricotomía se puede realizar en el servicio de urgencias, pero es preferible que la realice el cirujano dentro de sala, para extender el rasurado solo al área que cree que va a incidir, y de esta manera disminuir la probabilidad de infección nosocomial. Para la tarea de apendicitis aguda se sugiere realice un mapa mental o un mapa conceptual. Lo puede hacer a mano o utilizar una plataforma digital.
devuelva su creatividad, no se limite. Ojalá que surjan muchas dudas durante la revisión de la literatura para que las podamos analizar durante la clase. Para los detalles de los puntos que debe contener el mapa, consulta el tutorial. Y nos vemos en la clase.